El imponente Mercedes negro, un espectro de lujo y poder, se deslizó silenciosamente por las calles coloridas y bulliciosas de Valparaíso, Chile. Cada giro lo alejaba más de los rascacielos de Santiago y lo adentraba en un mundo de murales vibrantes, casas que se aferraban a los cerros y un aire salado que olía a vida real. Al volante iba Alejandro, un magnate inmobiliario cuyo traje de $2000 parecía una armadura contra aquel entorno bohemio. Su rostro, acostumbrado a reflejar el éxito, en las portadas de revistas de negocios mostraba una tensión inusual. Hacía 5 años que no veía a Sofía, su exesposa, y cada metro recorrido se sentía como un viaje al pasado que había intentado enterrar bajo capas de éxito y riqueza. Se detuvo frente a una modesta casa de 2 pisos, con una fachada pintada de azul intenso y macetas de geranios desbordando el balcón. El contraste con su mansión de cristal y acero era casi violento. Con un suspiro que delataba más nervios que resignación, se bajó del auto y caminó hacia la puerta. Cuando Sofía abrió, el tiempo pareció detenerse. Llevaba un vestido sencillo, su cabello estaba recogido sin artificios y en sus ojos había una calma que él nunca le conoció. Pero el verdadero impacto no fue ella, sino la pequeña figura que se asomaba tímidamente detrás de sus piernas. Un niño de unos 4 años, con el cabello oscuro y los mismos ojos grises que Alejandro veía cada mañana en el espejo, lo miró con curiosidad y preguntó con una voz diminuta: «Mamá, ¿quién es el Señor?». En ese instante los cimientos del mundo de Alejandro se hicieron polvo. Si esta historia ya te atrapó, no olvides suscribirte y comentarnos desde qué parte del mundo nos estás viendo. El universo de Alejandro se resumía en cifras, contratos y la fría soledad de un penthouse con vistas a toda la ciudad. Se había casado con Sofía creyendo que el amor era otro activo a adquirir, pero su obsesión por el trabajo la convirtió en un adorno más de su vida exitosa. Su divorcio fue una transacción más para él, un acuerdo firmado sin una sola lágrima, convencido de que ella no podría sobrevivir sin su fortuna. Creía que el dinero era el lenguaje universal del poder y la felicidad, una lección que su propio padre ausente le había enseñado con cada cheque enviado en lugar de un abrazo. Vivía en una jaula de oro, rodeado de lujos, pero emocionalmente en bancarrota, sin entender que el verdadero precio de su imperio había sido su alma. Sofía, por otro lado, había huido de esa jaula dorada buscando aire para respirar. Poco después de la separación, descubrió que estaba embarazada. La decisión de no decírselo a Alejandro fue un acto de protección. No quería que su hijo creciera en un ambiente donde su valor se midiera en acciones de la bolsa o propiedades. Se mudó a Valparaíso, abrió una pequeña galería de arte con sus ahorros y construyó una vida rica en afecto, comunidad y atardeceres frente al mar. Su hijo, Mateo, creció rodeado de colores, música y el amor incondicional de una madre que le enseñó que la verdadera riqueza estaba en los abrazos y en las historias compartidas, no en las cuentas bancarias. Dentro de la pequeña sala, el aire estaba cargado de palabras no dichas. Alejandro, el hombre que negociaba con presidentes, estaba mudo. Su primera reacción fue la de siempre, intentar solucionar el problema con dinero. Sofía, él necesita lo mejor: colegios, viajes, un futuro asegurado. «Puedo darle todo eso», balbuceó, sacando su chequera por puro instinto. Sofía lo detuvo con una mirada serena pero firme. «Alejandro, te equivocas. Él ya tiene lo mejor, tiene amor. Lo que nunca ha tenido es un padre, y eso es algo que tu dinero no puede comprar», respondió ella, su voz sin rencor, pero con la claridad de una verdad inquebrantable que lo golpeó con la fuerza de un huracán.
Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos dolorosos para Alejandro. Intentó conectar con Mateo usando las únicas herramientas que conocía. Le compró una consola de videojuegos de última generación, un dron y juguetes carísimos que llegaron por mensajería urgente. Mateo los miró con interés pasajero, pero rápidamente volvió a sus preciados bloques de madera y a los cuentos que su mamá le leía cada noche. El niño no estaba impresionado por el valor monetario de los regalos, sino que anhelaba algo mucho más simple: tiempo y atención. Cada intento fallido de Alejandro era un recordatorio brutal de lo desconectado que estaba de las emociones humanas básicas. Mientras tanto, su vida en Santiago no se detenía. Su teléfono vibraba sin cesar con llamadas de su junta directiva. Un negocio multimillonario en Perú estaba en una fase crítica y su presencia era requerida. Su asistente le enviaba mensajes cada vez más urgentes, recordándole sus obligaciones, sus compromisos, el imperio que dependía de él. Por primera vez en su vida, la presión de su mundo de negocios no se sentía como un desafío emocionante, sino como una cadena que lo arrastraba lejos de algo infinitamente más importante. Se encontraba en una encrucijada, con el rugido de su imperio en un oído y la risa de su hijo en el otro. La verdadera batalla, sin embargo, se libraba en su interior. Cada vez que veía a Mateo correr hacia Sofía para un abrazo, o cuando escuchaba sus pequeñas conversaciones llenas de confianza y cariño, sentía una punzada de dolor y envidia. Se veía a sí mismo de niño, esperando en vano una figura paterna que nunca llegó. El pavor de repetir la misma historia, de convertirse en el fantasma ausente que fue su propio padre, lo aterrorizaba. El dinero había sido su escudo contra ese miedo, pero ahora entendía que también había sido su prisión, aislándolo de la única conexión que realmente importaba. Impulsado por ese miedo visceral, tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Apagó el teléfono, canceló su vuelo de regreso y le dijo a Sofía que se quedaría una semana más. Empezó a hacer cosas que nunca había hecho. Se sentó en el suelo para jugar con los bloques, aunque se sentía torpe. Intentó leerle un cuento a Mateo, su voz de empresario sonando extraña y rígida al principio. Lo acompañó al parque, no para revisar correos en su móvil, sino para empujarlo en el columpio. Sofía lo observaba desde la distancia, con una mezcla de escepticismo y una chispa de esperanza que se negaba a extinguir. El clímax llegó durante una tarde gris en el parque. Mateo, corriendo despreocupadamente, tropezó y cayó, raspándose la rodilla de forma aparatosa. La sangre y el llanto asustado del niño activaron en Alejandro un instinto que no sabía que poseía. Sin pensarlo, corrió. Lo levantó en brazos, lo acunó contra su pecho y le susurró palabras de calma con una ternura que brotó desde lo más profundo de su ser. Limpió la herida con su propio pañuelo y lo mantuvo abrazado hasta que los sollozos se convirtieron en un suspiro. Fue entonces cuando Mateo, por primera vez, rodeó su cuello con sus pequeños brazos y entre lágrimas dijo: «Gracias, papá». Esa noche, la atmósfera en la casa había cambiado. El gesto de Alejandro no había sido el de un millonario, sino el de un padre. Se sentó junto a Sofía en el pequeño porche mientras Mateo dormía. No le ofreció un cheque ni promesas de un futuro lujoso. En su lugar, le ofreció su verdad. Toda mi vida he construido cosas, edificios, empresas, pero estoy vacío, Sofía. Hoy, cuando Mateo me abrazó, sentí algo que ninguna fortuna me ha dado jamás. Dijo con la voz rota, y entonces hizo el gesto que lo cambió todo. Voy a vender mi participación mayoritaria. Moveré mi oficina aquí. No me importa el dinero. Ya me perdí 5 años de su vida. No pienso perderme ni un solo día más. ¿Te está gustando esta historia?
Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los meses que siguieron fueron un testimonio de su promesa. Alejandro, el magnate, aprendió a cambiar pañales, a preparar desayunos y a ser un experto en construir en fuertes con sábanas. Vendió su ostentoso penthouse en Santiago y compró una casa más grande en Valparaíso, con un jardín lo suficientemente amplio para que Mateo pudiera correr. Delegó las responsabilidades de su imperio, manteniendo solo un rol de consultor que podía manejar a distancia. Su traje fue reemplazado por jeans y camisetas, y la expresión tensa de su rostro se suavizó, dando paso a las arrugas de alguien que sonreía a menudo. Estaba construyendo algo nuevo, una familia. La transformación culminó en el 5º cumpleaños de Mateo. La fiesta fue en el jardín de su nueva casa, llena de amigos del barrio, no de socios de negocios. Alejandro y Sofía, de pie juntos mientras veían a Mateo soplar las velas, compartieron una mirada que ya no contenía el dolor del pasado, sino la promesa de un futuro compartido. No habían definido su relación, pero habían encontrado algo más profundo. Un equipo, una familia reconstruida sobre cimientos de perdón y amor verdadero. Alejandro comprendió que su mayor logro no era ningún rascacielos, sino la pequeña mano de su hijo, que ahora buscaba la suya con total confianza. 2 años después, en la inauguración de un nuevo centro comunitario para artistas locales en Valparaíso, Alejandro cortó la cinta inaugural. En la placa de bronce no figuraba su nombre como magnate, sino como un padre agradecido. Se había convertido en un filántropo local, invirtiendo su fortuna no en aumentar su poder, sino en enriquecer la comunidad que le había devuelto la vida. Mientras Mateo corría por las nuevas instalaciones, Sofía se acercó a Alejandro y le tomó la mano. Su amor había renacido, no de la pasión de antes, sino de la admiración y el respeto mutuo. Habían cerrado un ciclo de dolor y abierto uno de esperanza, demostrando que la mayor riqueza se encuentra en las segundas oportunidades. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.